La mayoría. Bueno, el principal tema para iniciar el módulo de dermatología es las lesiones primarias y secundarias. Sin embargo, al tratarse de la primera clase del módulo, pues vamos a dar una breve introducción a lo que es la dermatología. Vemos que la dermatología es el estudio macroscópico de la, y no solamente involucra la piel, sino que también abarca las mucosas adyacentes, anexos, folículos pilosos, etcétera. La piel es considerado un órgano y es el órgano más extenso del cuerpo, con una medida aproximada de 1.75 metros cuadrados. Se escucha con mucho eco. ¿Se escucha bien ahí? Pero vamos a separar a las personas que están esperando nada más. Ok, disculpa. Bueno, ya continuando con la clase, pues no solamente es la piel, sino que también involucra folículos pilosos, glándulas, estructuras sensoriales, así creadas, ¿no? El siguiente esquema viene de un libro, me gustó bastante porque engloba completamente pues lo que es los trastornos dermatológicos, ¿no? En este árbol se puede englobar que desde el tronco empiezan los trastornos dermatológicos. Lógicamente los podemos dividir en tres principales, que son los inflamatorios, los neoplásicos y otros, y en base a estos vamos a ir desglosando cada una de las alteraciones. Dentro de los inflamatorios pueden estas ser de carácter infeccioso. No infeccioso, como cuáles, sobre todo algunas manifestaciones cutáneas de algunas enfermedades metabólicas inflamatorias o autoinmunes, las clásicas urticarias y eritemas, o algunas enfermedades eczemáticas. Los cuadros infecciosos también tenemos, que puede ser de distinta patología, ¿no? Desde fúngicos, protozoarios, bacterias o virus. Dentro de también de otras de las principales ramas que estudia la dermatología son los procesos neoplásicos, bien hay tanto malignos como benignos, y otro tipo de características de lesiones dérmicas que podemos encontrar son las manifestaciones de enfermedades metabólicas que no son propiamente de la piel, así como por tóxicos y traumatismos, y también las anomalías del desarrollo que tienen manifestaciones dérmicas, ¿no? En este esquema se pueden englobar principalmente las principales capas de la piel, que son 7, que iniciando desde la más profunda subepidérmica o el tejido celular subcutáneo, o también llamado hipodermis, que es prácticamente una capa de grasa, en el cual encontramos que principalmente aparte de la grasa, que es el principal sostén o colchón o almohadilla de la piel, va a incluir numerosos vasos sanguíneos y algunas fibras nerviosas. Posteriormente, si vamos ascendiendo por la piel, vamos a encontrar que la capa que sigue es la dermis, en la cual está compuesta por 3 principales células, que son las células dendríticas, los fibroblastos y las células plasmáticas. Después de la dermis sigue la epidermis, que las podemos dividir en 5 grandes grupos, que es el estrato basal, que es desde donde, como su nombre lo dice, pues es la base de la epidermis y desde donde empiezan a producirse las células, que más adelante vamos a explicar cómo especializando para cumplir una función específica. Pues. El estrato espinoso, en las cuales podemos encontrar los macrófagos especializados de la piel, o mejor conocidos como las células de Langerhans, y linfocitos T citotóxico, que este es el lugar donde principalmente se va a dar la respuesta inmune. El estrato granuloso, el estrato lúcido y el estrato córneo, que es la capa más externa de la piel, y finalmente terminando por la capa de queratina. Ahora, empezando ya más específicamente en cada capa y su importancia, tenemos que de exterior a interior tenemos la epidermis, que es la capa más fina y externa de la piel. Su grosor es muy variable, puede variar desde 0.1 a 0.5 milímetros, y esto depende mucho del sitio del sitio del cuerpo en el que se encuentra la piel. No es lo mismo la espalda o a lo mejor del pecho a una piel que se encuentra en las palmas de las manos o en las plantas de los pies, en los cuales el grosor puede aumentar hasta 5 veces más, y esto es totalmente normal, ¿no? Para cumplir su función fisiológica.
Tenemos que también la epidermis está en aproximadamente 20 capas de células muertas, que estas poco a poco se van desprendiendo continuamente hacia el exterior, y posteriormente van a ir, es un proceso continuo de regeneración en el que van a ir llegando nuevos queratinocitos y van a ir cumpliendo o supliendo la función de las células que se van desprendiendo. Como dato curioso, pues nada más se dice que el polvo que tenemos en nuestra casa, el 70% de su composición está compuesto de células muertas que vamos liberando pues conforme se van regenerando las células. Ahora, estas células que llegan a la superficie están unidos mediante una película que está compuesta principalmente por agua, proteínas y lípidos, que estas al unirse van a formar una película hidrolipídica, que esta le va a conceder una propiedad a la piel o a la capa más externa de la piel para mantenerse su integridad de la misma, pues, y cumplir la función, que prácticamente son 5 principales funciones de la epidermis. La primera es que es una barrera mecánica ante patógenos, pues, y también es el hábitat de microbiota normal, que al igual que muchos sitios de nuestra piel, tenemos nuestra flora, ¿no? Nuestra flora normal, que va a cumplir diferentes funciones. También tiene la función de regenerar la piel, limitar la pérdida de agua y proteger frente a agentes externos. Y aquí tenemos una imagen en la que se puede ver una representación esquemática de la sección de la epidermis, el cual, comenzando desde lo más profundo hasta lo más exterior, tenemos que empezamos por una capa basal, que es la que divide la epidermis de la dermis. La capa basal, como su nombre lo dice, es la base de la epidermis, y de aquí se van a desprender diferentes células, que pueden ser principalmente los queratinocitos y los melanocitos, que le van a conferir la propiedad del pigmento de la piel y propiedades de fotoprotección. Más adelante, la capa más gruesa es el estrato espinoso, en las cuales pues podemos observar que existen tanto los melanocitos, los queratinocitos y las células dendríticas, las células presentadoras de antígeno o los macrófagos. Ahora, aquí lo curioso es que los queratinocitos, ustedes ven desde que inician y desde que están en esta parte, del estrato espinoso, pueden ver que es una célula típica, ¿no? Al formarse de una membrana, un citoplasma abundante y un núcleo. Y conforme estas van a ir migrando hacia la superficie, que es su destino final, van a ir cambiando su composición. Al llegar a la capa granulosa, aquí por mediante de ciertas proteínas y procesos químicos, van a ir perdiendo tanto el citoplasma como el núcleo y van a ir aplanándose de tal forma que al llegar a su estadio final, que es el estrato córneo, que es la principal capa protectora de la piel, aquí ya los queratinocitos pues ya no van a tener núcleo, ya no va a tener citoplasma, donde se van a fusionar con la película hidrolipídica que le he estado comentando y donde van a cumplir su función de protección de la piel. Hay ciertas enfermedades que van a estar alteradas dependiendo en cada capa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la psoriasis, la capa granulosa pues va a estar ausente, y en el caso de las lesiones por líquen, la capa granulosa pues va a estar aumentada, ¿no? Y el estrato córneo, desde que es la capa más externa de la piel, que es donde se encuentra la mayor cantidad de queratinocitos, pues va a cumplir su función dependiendo del sitio donde esté, siendo este es más especializado en las plantas de los pies o en las palmas de las manos, y hay algunas enfermedades que efectivamente sí pueden aumentar también la cantidad de queratinocitos, como la ictiosis. Esto se puede ver más especialmente reflejado en la siguiente imagen, en el siguiente corte histológico, que aquí tenemos 3 cortes histológicos, los primeros de la izquierda, en el cual se trata de un brazo, la espalda y el abdomen. Y como se pueden dar cuenta, pues tienen mucha similitud entre ellos, o sea, tienen pequeñas variables, ya que ciertas zonas tienen más glándulas sebáceas, más folículos pilosos, más vasos sanguíneos, dependiendo de la zona en la que estén, pero sí, ciertamente cumplen cierta limitud si nos fijamos en el estrato córneo, que es la capa más externa. Y en el siguiente corte histológico de la derecha podemos ver una gran diferencia en el estrato córneo, aproximadamente unas 20 veces mayor de tamaño, y pues este es un corte histológico de una palma de la mano, y podemos ver que esto es lo que nos da detección, ya que son las principales zonas del cuerpo que tienen el estímulo frente a los agentes externos, pues son los que con los que nos paramos o tocamos objetos, ¿no? Seguido de la epidermis, continuamos con la dermis, que aquí ciertas propiedades un poquito diferentes, pero que también
se van a complementar junto con la epidermis. Recordemos que la dermis es la principal capa donde se encuentra la mayor cantidad de vasos sanguíneos y le va a proporcionar apoyo estructural y nutricional a la epidermis. Está compuesta por un gel de glucosaminoglicanos, mantiene una matriz fibrosa y que contiene numerosos colágeno y elastina. Y las principales células que se encuentran aquí, a diferencia de la epidermis, que está principalmente por queratinocitos, macrófagos especializados, aquí las principales células va a ser los fibroblastos, macrófagos y las células dendríticas. Las funciones que va a cumplir la dermis para complementar a la epidermis sería la de nutrir el epidermis, ya que recordamos que se encuentra altamente vascularizada y son los que le van a llevar todo el aporte sanguíneo necesario. Sería también por su matriz fibrosa y sus componentes de colágeno y elastina, tiene una protección como de almohadilla o de amortiguar también las lesiones ante cualquier estímulo o agresión externa. También contiene las glándulas sebáceas, que es la que al fin y al cabo nos van a ayudar a producir la película hidrolipídica, que son las que van a mantener la capa más externa de la piel unida. También, por su misma función de que está altamente vascularizada, ayuda a regular la temperatura, ya sea mediante la vasoconstricción o mediante la vasodilatación para liberar calor, así como el aumento en la producción de sudor. También es uno de los mecanismos por los cuales se regula la temperatura. Y al tener la mayor cantidad de fibras nerviosas, pues es lo que le va a conferir el mayor grado de sensibilidad cutánea a la piel. Y bueno, aquí también tenemos una representación esquemática de la dermis, comenzando desde lo más profundo hacia lo más superficial. Tenemos que lo más profundo es el tejido celular subcutáneo, o también ya conocido como hipodermis, que principalmente va a ser la principal almohadilla o principal amortiguador ante agresiones externas de la piel. También le va a tener propiedades de que es un reservorio energético altamente productivo, ¿no?, del organismo, además de que tiene numerosos también vasos sanguíneos y fibras nerviosas. Continuando hacia la superficie, tenemos que se encuentran vasos de mediano calibre, y esta va a ser la zona donde principalmente se ven reflejadas las vasculitis de mediano vaso. También contiene numerosas fibras nerviosas, que si bien también hay que le promueven propiedad sensitiva a la piel, hay ciertas enfermedades, como en el caso de la lepra, que van a afectar estas fibras nerviosas de la piel, perdiendo la sensibilidad que ésta normalmente confiere, ¿no? También tiene numerosas fibras de colágeno, que también hay ciertas enfermedades que las pueden alterar, como en el caso de la esclerosis sistémica, que va a haber engrosamiento de estas fibras. También puede haber vasos linfáticos, que es lo que también les comentaba, que es lo que lo promueve la propiedad inmune también de la piel. Y las fibras elásticas, pues que estas, como su nombre lo dice, pues las propiedades principales va a ser la elasticidad de la piel, que poco a poco durante el envejecimiento pues se va a ir perdiendo, ¿no? También tenemos, ya conforme nos acercamos a la superficie, pues la mayor cantidad de capilares y la unión ya de la dermis con la epidermis, ¿no? Y bueno, antes de empezar con el estudio específico de las lesiones primarias, tenemos que entender que la dermatología consiste principalmente en aprender las definiciones morfológicas básicas intrínsecas de esta enfermedad, y existen términos morfológicos primarios que aluden al término más característico de la piel, y otros secundarios que bien van a ampliar o entrar a los términos primarios. En pocas palabras, como su nombre lo dice, pues la lesión primaria la lesión de novo, va a ser la primaria, y la secundaria va a ser una lesión primaria, pero que se modificó, o que ya sea por el transcurso de la enfermedad, por el paso del tiempo, o por algún estímulo externo, esa lesión primaria se modificó, y esas son las lesiones secundarias que vamos a platicar ya más específicamente de cada una. Ahora, para explorar este tipo de lesiones es muy importante considerar lo que es la palpación y los cambios de textura de la piel, ya que si bien en la inspección podemos integrar una gran cantidad de información respecto a lo que pudiera ser la patología, hay ciertas enfermedades, hay ciertos signos en el cual es necesario la palpación para ir a la lesión primaria de otra. ¿Cómo las vamos a describir? Pues podemos empezar a describirlas respecto a si son blandas, firmes o duras,
Podemos determinar si son compresibles o no compresibles, si estas son dolorosas a la palpación. Blanquean, esto es muy común en las lesiones eritematosas, en el cual el eritema al momento de realizar una palpación desaparece. Eso quiere decir que pues prácticamente que los eritrocitos se encuentran dentro del vaso sanguíneo, y si estas no blanquean a la palpación, los eritrocitos ya están extravasados en alguna de las capas de la piel y por lo tanto no desaparecen, ¿no? Y por lo tanto nos pueden orientar a cierta patología en particular. Tenemos que determinar si estas son rugosas o lisas a la palpación, si estas son móviles o están fijadas a cierta estructura adyacente del cuerpo, si se encuentran dentro de la dermis o dentro del tejido celular subcutáneo. También si estas representan un cambio de temperatura en relación a la temperatura corporal, ya sea que esta se encuentra normal a la temperatura corporal o que esta es más caliente o incluso más fría. Y otras también características que podemos mencionar a la palpación es que si esta, por ejemplo, tiene soplo o es una lesión pulsátil, también es conveniente describirlas. Y todas estas características las vamos a obtener mediante la palpación de la lesión. También la descripción del color es básica también para pues integrar también la etiología, ¿no? Y continuar con la exploración del paciente. También el color de las lesiones cutáneas ofrece importantes indicios en la naturaleza del proceso patológico, y en ocasiones, como les decía en el ejemplo del eritema, va a haber ocasiones en que el color se va a modificar dependiendo de la palpación que realicemos. Un ejemplo es un hematoma por un golpe en el cual se extravasaron eritrocitos a la piel, no va a desaparecer durante la palpación. Y otro ejemplo pues es la vasodilatación o una eritrodermia causado por otro tipo de enfermedad, como en el caso de ciertos tipos de púrpura, que si nosotros hacemos una presión, esta va a desaparecer por completo, ¿no? O casi por completo, picar o blanquear. Ahora, también tenemos que describir adecuadamente el color, y dependiendo del color que nos encontremos, pues nos podemos orientar hacia ciertos grupos de enfermedades, ¿no? Empezando por el color eritematoso, que dependiendo del tipo de color de la persona se puede observar, ya que pues dependiendo del tipo de color de la piel puede ser entre rosa, marrón o rojizo. Y las enfermedades en las que se puede presentar pues es en cualquier tipo de psoriasis, exantemas o cualquier agresión que produzca vasodilatación que nos va a causar ese tipo de eritema, ¿no? Si nos encontramos un color negro, pues prácticamente la mayoría de los casos va a ser secundario o a una costra o a una región del cuerpo que está poco vascularizada o trombosada o necrosada, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo pues de una imagen del lóbulo de la oreja, en el cual pues ya está completamente necrótica con secundaria a cocaína. Y esto lo podemos ver más común en zonas que son poco vascularizadas, tales como son los lóbulos de las orejas, las puntas de la nariz o incluso en los pulpejos de los dedos, ¿no? Y pues las causas, pues puede ser cualquier causa que nos produzca un fenómeno trombótico, lo puede llegar a causar, o inclusive también podemos encontrar coloraciones negras que nos dan necrosis o trombosis, como en el caso del melanoma o algún tatuaje traumático. También podemos encontrarnos ante lesiones púrpuras, que estas principalmente pues van a ser por alteraciones en la coagulación u otro tipo de neoplasias vasculares. También nos podemos encontrar lesiones blancas, que esta puede ser por diferentes causas. Puede ser por alteraciones en los melanocitos, ya sea que estén nulos o con poca producción, como por ejemplo en el vitiligo, que sean cicatrices, o que sea una trombosis en un estadio inicial en el cual se observa palidez, o fenómenos que nos cursen como con calcinosis, como en el caso de la esclerosis sistémica. Nos podemos encontrar con ciertas coloraciones blancas. También podemos observar ciertos colores azul, como en el caso de alteraciones principalmente en los melanocitos, como por ejemplo en la mancha mongólica del recién nacido. Coloraciones marrones, que prácticamente son lesiones hiperpigmentadas, que pues las causas son bastantes, ¿no? Podemos encontrar que son desde lesiones simples por sol hasta manifestaciones de una enfermedad metabólica, como la enfermedad de Addison o la hemocromatosis, ¿no? También tenemos coloraciones gris o verde, también sobre todo la verde en las infecciones por pseudomonas, coloraciones color salmón, como en algunos tipos de micosis, o coloraciones amarillos, como también en la elastosis solar, en algunos tipos de exantomas, o también simplemente un paciente que esté sufriendo con un proceso. En fin, la variedad de colores pues es bastante, y nosotros tenemos que aprender
a describirla adecuadamente y en base al color también orientarnos hacia la posible patología que se nos está presentando, ¿no? Ahora, ya entrando al tema de las lesiones primarias y los términos morfológicos, pues existen alrededor de lesiones primarias que nos tenemos que aprender y a diferenciar entre sí. Empezando por uno de los más conocidos, que es la mácula, que la mácula pues prácticamente es un cambio de la pigmentación, por lo cual la palpación aquí no va a ser de gran ayuda, más bien a palpar nada, ya que se trata de cambios de pigmentación. Lo característico de la mácula y lo que la diferencia de la mancha es que el diámetro es menor de 1 centímetro. Prácticamente si es mayor de 1 centímetro, ya al menos los libros de dermatología los describen como mancha. Y el color que va a adquirir pues puede ser muy variable, puede ser hiperpigmentada, aunque también puede ser de otros tipos de colores como tipos eritematosos. Y aquí pueden ver la imagen característica, como pueden ver, es una lesión que no es palpable, solamente son cambios de coloración y se confiere más que nada en la epidermis, en donde se encuentra en la capa basal, donde principalmente están los melanocitos. En el caso de la mancha, pues es una lesión con características muy similares, noble tampoco, los colores vienen siendo los mismos, pueden ser lesiones hiperpigmentadas, siendo la principal característica pues que es mayor a 1 centímetro, y aquí podemos ver en el caso de una lesión hipopigmentada que también no es palpable, pero sí es muy de pigmentación mayor a 1 centímetro, y como ejemplo clínico lo podemos ver pues típicamente en el vitiligo. Y la mácula, pues los ejemplos también son bastantes, pero pues aquí en el caso puede ser un léntigo solar o un exantema maculopapilar, como el típico en las enfermedades virales exantemáticas, ¿no? Tenemos la pápula, que aquí sí efectivamente, como se puede ver en la imagen, es una lesión que sí está elevada y sí puede ser identificable mediante la palpación. Su tamaño, al menos los libros lo describen que tiene que ser menos de 1 centímetro, y es una elevación que principalmente abarca la capa más externa de la piel, o sea, la epidermis. Si bien puede abarcar ciertas células o ciertas estructuras de la dermis, la pápula la describen como que es predominantemente de la epidermis y que va a causar la elevación menor a 1 centímetro. Los ejemplos que pues, nos pueden dar pápulas pues son muchos. Ustedes una vez hemos visto un exantema maculopapular, en el cual se puede ver la cierta elevación menor a 1 centímetro. Podemos ver algunas verrugas que cumplen con esta definición, el liqueniquio, algunas vasculitis o una queratitis seborreica, que van a cumplir con la definición de que sea menos de 1 centímetro, con la elevación y que sea de la epidermis. En el caso de la placa, es algo parecido a la mácula y a la mancha. La placa también se describe como una lesión elevada que también va a ser palpable debido a su elevación, y a diferencia de la pápula, que es menor a 1 centímetro, la placa es mayor a 1 centímetro. Igual las estructuras que son involucradas son principalmente la epidermis, y si bien se puede ver ciertas alteraciones en la dermis, la epidermis es la que principalmente involucrada en el caso de las placas. En ocasiones una placa es palpable, pero no está elevada, como en el caso de la morfea o mejor conocida como esto. Y algunas lesiones de placas, pues principalmente, o al menos la que se me hace más característica, pues son las placas que podemos encontrar en la psoriasis, ¿no? Que son mayores a 1 centímetro, son elevaciones circunscritas de la piel, y también la epidermis, ¿no? También algunas lesiones como la sarcoidosis o líquen escleroso pueden dar este tipo de lesiones que cumplen con la definición. También tenemos el nódulo. El nódulo, pues, puede ver en la imagen, es una elevación de la piel que por su misma elevación la podemos palpar. Va a ser normalmente en forma de círculo o circunscrito con un volumen mayor a 1 centímetro, y como se puede ver en la imagen, el principal involucro del nódulo es mayor capa de la dermis, también abarcando parte de la epidermis, pero principalmente es de la dermis, incluso del tejido celular subcutáneo. La porción mayor suele estar por debajo de la epidermis, o inclusive puede ser exofítica la epidermis. Algunos ejemplos clínicos pues es el quiste epidermoide, los lipomas o los linfomas cutáneos. Como les decía, se abarcan las 3 estructuras aquí del nódulo, son mayores a 1 centímetro. En el caso de la BON, es una elevación transitoria de piel debido a edema o a retención hídrica, ¿no? Sobre todo
involucrando la dermis y la epidermis, y esta a menudo es de un color rojo, de un color pálido, que también tiene forma una especie de círculo u óvalo con un ribete eritematoso, y normalmente pues estas se pueden ver en las típicas lesiones de hipersensibilidad, y pues el prototipo de esta lesión es la urticaria, ¿no? El prototipo más característico o de los más comunes. Tenemos también las lesiones primarias, la vesícula que, como su nombre lo dice, pues va a ser una elevación circunscrita de la piel que abarca principalmente la epidermis y puede abarcar también la dermis. El diámetro para que cumpla con la definición de vesícula es que tienen que ser menos de 1 centímetro, y el contenido que ésta tenga puede ser tanto de contenido seroso o hemorrágico. No puede ser de pus, ya que este cumpliría con la definición que esta lo vamos a decir un poquito más adelante, ¿no? Pero pues prácticamente su relleno pues, es de líquido transparente, seroso o hemorrágico, y abarca principalmente la epidermis. ¿Y en qué enfermedades podemos observar vesículas? Pues las más o de los más comunes que podemos encontrar es en los virus por las familias del herpes, como en la varicela o en el herpes zóster, ¿no? En el caso de la ampolla, la ampolla es una lesión elevada, circunscrita y con un diámetro mayor que va a abarcar principalmente la epidermis. Esta va a estar rellena de un líquido que también es de un componente seroso o hemorrágico y que puede transformarse en una erosión de la piel. Y algunas lesiones que nos van a causar ampollas, pues son principalmente algunas enfermedades autoinmunes, aunque también puede ser por fricción o por algunas quemaduras. Y algunas enfermedades autoinmunes como la dermatitis ampollosa por IgA y el pénfigo ampolloso. En el caso de la pústula, que es lo que le comentaba, que prácticamente es una lesión igual a la vesícula, simplemente la pústula, como su nombre lo dice, es que su contenido está lleno de líquido purulento, y normalmente esto es secundario a procesos infecciosos. Ahora, la pústula se puede dar tanto dentro de un folículo como fuera de este. En el caso de que fuera de un folículo, pues lo podemos encontrar en el caso del acné vulgar o en la foliculitis, y en el caso de que no sean de un folículo, pues algunos casos como la psoriasis pustulosa o la dermatitis pustulosa también nos pueden dar este tipo de lesiones. Y bueno, continuando con el tema, también dependiendo de cómo evolucione la enfermedad, dependiendo del tiempo que haya pasado o cualquier tipo de agente externo, estas lesiones primarias se pueden llegar a modificar y convertirse en otro tipo de lesiones que a veces son totalmente diferentes, pero pues son prácticamente la lesión primaria modificada, ¿no? Algunos ejemplos de ellos pues es la costra, que es la de los principalmente que conocemos, ya que su descripción es que están compuestas de suero, sangre o pus desecado sobre la superficie de la piel, y esta puede ser que contenga bacterias. Normalmente, al tratarse de la piel y del sitio de ciertos patógenos más comúnmente encontrados, el estafilococo aureus es de los más comúnmente encontrados. De hecho, por el tipo de lesiones que causa también al estafilococo aureus, se le conoce como estafilococo dorado. Y algunos trastornos que nos pueden causar este tipo de costras, también conocidos como costras mielicéricas, en el caso de la imagen, son pues el impétigo, el eczema o el eritema multiforme, ¿no? Y estos son los tipos de aspecto dorado o color miel que nos podemos encontrar de algunas costras, aunque pues las típicas costras hemáticas pues las vamos a encontrar más de un rojo marrón o un poco más oscuro, ¿no? En el caso de la escama, se trata de una actividad aumentada de los hitos, y esta, como les decía, que el estrato córneo es el que normalmente es el que está involucrado en la actividad de los queratinocitos. Estas se van a acumular en el estrato córneo debido a que la proliferación o descamación está diferida. Y las principales situaciones en las que la podemos encontrar son con algunas enfermedades como la psoriasis, que es de las principales que les decía, que causa placas o escamas también, o algunas queratosis actínica o las pitiriasis rosadas, ¿no? Algunas también tipos de tiña también nos van a causar lesiones.
Y en el caso de la fisura, es como su nombre lo dice, es una solución de continuidad lineal de la piel, que al tratarse de una herida de la piel, pues suele ser dolorosa y normalmente se va a producir por sequedad intensa al perderse la película hidrolipídica, que normalmente le da la protección a la piel y que se junten los queratinocitos. Al perderse esta y que haya sequedad, pues es más común que se puedan llegar a lesionar o incluso a fisurar, ¿no? La piel pierde la elasticidad y lo más común que se encuentre es cuando en los sitios de las células en los que hay mayor grado de movilización, como serían en los pliegues interdigitales, o también, como en el caso de la quelitis, con el movimiento de los labios, también pueden llegar a fisurarse si hay una resequedad intensa, ¿no? Y pues estas normalmente van a provocar mucho dolor o mucha molestia al paciente. También tenemos las lesiones por escoriación, que como su nombre lo decía, pues no es una lesión primaria, normalmente esta es secundaria a un rascado intenso. Esto lo podemos ver mucho en algunos tipos de dermatitis que son muy pruriginosas, sobre todo en los niños que a lo mejor no siempre llevan la indicación de no estarse rascando constantemente. Podemos encontrar que al momento de realizar un rascado intenso pueden llegar a provocar ya una escoriación de la piel en una lesión que ya estaba primaria, ¿no? En el caso también de las erosiones, se trata de una pérdida parcial de la epidermis o del epitelio que igual esta puede ser causada tanto por lesiones, algún tipo de traumatismo, algún tipo de fricción. En el caso del impétigo también, o algunas enfermedades como el péfigo vulvar y foliáceo. Y también la lesión secundaria conocida es la úlcera, pues que esta ya es más comúnmente conocida, que prácticamente se define como la destrucción de todo el espesor de la epidermis, y que esta puede ser incluso más profundo que solamente la epidermis. Puede inclusive abarcar la dermis o el tejido celular subcutáneo, y prácticamente todo lo hemos visto en nuestros pacientes cuando se ulceran, ¿no? Que desde una úlcera simple que solamente abarca la epidermis, hasta úlceras que involucran tejido celular subcutáneo o a veces hasta hueso o más profundo, ¿no? Y normalmente lo podemos encontrar en situaciones como la úlcera clásica por estasis, que es la que más comúnmente nos encontramos. También lo podemos observar en el pioderma gangrenoso o en la úlcera neurocuántica. Aquí tenemos también algunas imágenes de las lesiones que son prácticamente por un rascado intenso en el caso de la escoriación. También otro tipo de lesiones pues va a ser el infarto, que el infarto pues va a ser el estadio final de un tejido en el cual no hubo un aporte sanguíneo adecuado, y al no recibirlo pues termina por producir la necrosis del mismo, ¿no? Por lo tanto, el infarto, pues el color va variando dependiendo del tipo de evolución que tenga. Empezando puede ser por un rojo pálido, posteriormente se puede tornar un color rojo o morado, y normalmente el estadio inicial, como nos hemos dado cuenta, va a llegar a ser hasta un color negro, ¿no? Y esto principalmente lo podemos ver en sitios en los que no están tan vascularizados, como los que les decía anteriormente, las orejas, las puntas de la nariz y los dedos, ¿no? Y esto no solamente puede ser por los trombóticos, también puede ser por algunos tipos de enfermedades como la arteriosclerosis, algunos tipos de vasculitis, émbolos a distancia, o un vasoespasmo también, como el que observamos en el caso de cuando tenemos pacientes con aminas, sobre todo cuando las tenemos a altas dosis, pues que puede provocar un vasoespasmo que puede llegar a provocar este tipo de infarto, ¿no? También tenemos lesiones que se describen como atrofia, que puede ser atrofia de la epidermis, que prácticamente es el adelgazamiento continuo de la epidermis con aparición de arrugas, o también pueden aparecer estrías, o a la atrofia dérmica, que es una desaparición del colágeno y las fibras elásticas de la dermis, que se produce una depresión, y normalmente lo podemos encontrar en líquen escleroso, estrías, anetodermia o hipoplasia dérmica focal. Pero lo que sí hemos visto, más comúnmente, sobre todo en las consultas, son los pacientes que desafortunadamente que usan continuamente algunos medicamentos tópicos como los corticoides, que poco a poco van a ir adelgazando la piel y normalmente pueden llegar a terminar en la atrofia total del segmento de la piel en el cual utilizaron el medicamento. Entonces, las causas son variables y pues la lesión es la característica, ¿no? También tenemos las lesiones que son liquenificadas o la liquenización, que estas son las acentuación de las líneas naturales de la piel.
que se va a reflejar por el engrosamiento o acantosis de la epidérmica, y esta a menudo es por rozamiento, ¿no? Y algunos de los trastornos característicos que los podemos encontrar, pues ese es en el líquen, ya sea aislado o superpuesto a una legión pruriginosa, como hematitis atópicas, secundario a un rascado intenso. También pueden llegar a ser liquenificadas, y esto lo podemos ver sobre todo en los casos avanzados de dermatitis atópica, sobre todo en los niños, ¿no? Y bueno, esas son las mayoría de las lesiones, bueno, son prácticamente las lesiones primarias y secundarias que encontré. Y como conclusión, pues tenemos que la piel es un órgano muy complejo, es el más extenso del cuerpo y que va a cumplir muchas funciones, no solamente recubrir al cuerpo en su totalidad. Y la base fundamental para un acertado estudio de las lesiones dermatológicas lo establece la adecuada descripción de las lesiones de la piel. Por eso tenemos que intentar de mantener un mismo idioma al momento de describir una lesión en una nota, tratar de que la otra persona, sin siquiera ver la imagen de la lesión, ya la pueda imaginar prácticamente en su totalidad, o inclusive intuir hacia una cierta etiología, solamente con la descripción de la lesión. Y pues el resultado final de estas lesiones, pues es el diagnóstico más preciso y una mejor asistencia de los pacientes, ¿no? Y bueno, de hecho ya se me va a acabar el tiempo, pero pues prácticamente es lo que resumí de fotografía, son estos dos libros que manejé, y pues por mi parte creo que ya terminé, ya se va a acabar el tiempo. Voy a abrir otro para si hay algún comentario, ¿no? Se acabó. ¿Se acabó? Sí, pero no sabía. Yo soy Jorge Guerra, también soy médico. Fui invitado por el doctor Arturo. Miren, yo soy residente de tercer año de dermatología. Ya estoy literalmente por egresar. Y sí me gustaría decirles de que la dermatología es la especialidad que es la más grande de todas. A final de cuentas, nosotros tenemos la capacidad de diagnosticar y tratar aproximadamente las 3.000 enfermedades que hay de piel y de pelo y de uñas. Les tengo que decir en realidad los datos crudos. Aprender a describir de una manera correcta las dermatosis es sinceramente algo complejo. Primero tienen que saberse por definición, como de librito, qué es una pápula, una pústula, las lesiones elementales, las secundarias y las especiales. Y para describirlas sí tenemos que llevar un orden. El orden siempre tienen que empezar por la topografía. Ustedes tienen que saber que la enfermedad que nos dio pie a que nosotros los dermatólogos naciéramos fue la lepra. Vamos a utilizar entonces lepra como un acrónimo. Para describir una dermatosis tienen que decirme entonces primero L, localización. ¿De dónde va la lesión? Extensión, que es la E. La P de predominio, si está en regiones fotoexpuestas, fotoprotegidas, en pliegues, en cara, en nariz, en algún lado específico. Respeto, si tiene respeto a la dermatosis por alguna u otra cosa, en especial con las cosas medicamentosas, que me interesa mucho saber si está afectadas palmas, plantas y mucosas. Y A, de asimetría. Entonces, siempre para topografía y empezar, 1, localización, 2, extensión, 3, predominio, 4, respeto y 5, asimetría. Por eso las definiciones y las descripciones de los dermatólogos siempre son muy específicas, para que yo incluso por llamada pueda saber a qué me puedo enfrentar una dermatosis. Lo siguiente es la morfología. Me tienen que decir exactamente qué tipo de lesión predominante es. Supongamos que son pápulas, perfecto. Si las pápulas, tienen que decirme ahora el número de las lesiones, el área, superficie, cómo está. Aquí tienen que describir tanto el color, si son lisas, si son rugosas,
F de forma, si son cupuliformes, si son de manera circinada. La T, que es de tamaño, la lesión más pequeña de cuánto mide y la más grande cuánto mide de manera predominante. La A, que es de agrupación, si están agrupadas o no están agrupadas, si están en forma lineal, si no están en forma lineal. Lo siguiente es de límites. En caso de que ustedes estén hablando de una mancha, tienen que hablar de límites. Si están hablando de pápula o literalmente cualquier otra cosa, tienen que hablarme de bordes. Entonces, una cosa son límites y otra cosa son bordes. Límites o bordes. La I del acrónimo, que en este caso sería naftalia, sería la impresión diagnóstica que ustedes tienen, y la A, como bien lo explicaron al final, de aspecto evolutivo, para saber si la lesión ha ido cambiando o no. Si ustedes hablan de una lesión secundaria, tuvo que haber nacido de una lesión primaria y tienen que escribirlo de una manera correcta. Supongamos en el caso de un carcinoma vasocelular en la nariz, ustedes pueden ahorrarse pasos y decir, 1, dermatosis que se encuentra en cara de esta, en nariz y en punta nasal. Ya yo con eso ya me doy cuenta que está simétrica, que tiene respeto por zonas fotoprotegidas, y ya me doy cuenta, ok, ya sé que está en la punta de nariz. Morfología. En este caso, suponiendo que estamos ante una pápula de 4 milímetros, por lo que dirá la definición, ok, una pápula que está aislada, supongamos que en este caso va a ser de forma cupuliforme, de forma cupuliforme. En área también me tienen que decir si tiene o no tiene telangiectasias. Entonces, con telangiectasias en su superficie, de tamaño de 4 milímetros, de límites precisos, de una impresión diagnóstica maligna y un aspecto evolutivo crónico. Tienen que decir que ha tenido durante muchísimo tiempo. Cuando ustedes estén escribiendo los bordes, tienen que decirme que los bordes son de tipo perlado para yo darme cuenta que ya me estoy enfrentando a un cáncer. Por lo regular, cuando ustedes empiezan a rotar con un dermatólogo, el dermatólogo a veces se desespera, porque no saben literalmente cómo describir de una manera correcta. Y la verdad, no los culpo. Cuando yo inicié la residencia, no sabía distinguir literalmente ninguna lesión primaria hasta después de los 6 meses. Y la única manera de empezar a ser buenos es empezar a intentar describir de una manera correcta todas las dermatosis que ustedes estén viendo. Afortunadamente, pues, lo bueno de la piel es de que la tenemos al alcance de la mano y todo lo pueden ver. La mayoría de las cosas en dermatología, afortunadamente, no son graves, pero un correcto diagnóstico siempre es bueno para tener un tratamiento adecuado. Ahorita que hablaban de las atrofias, ¿sí? Definitivamente todo el mundo abusa de los corticosteroides. Quiero decirles que si ustedes llegan a recetar Gelmicin, Quadrider, Trider, Barnicil, todo lo que sea de eso, de pomadas compuestas, es literalmente que están diciendo que no saben qué es a lo que se están enfrentando. Ustedes no saben a lo que se enfrentan, no se preocupen, pueden dar óxido de zinc y créanme que no van a batallar con nadie, el paciente se va a ir tranquilo. Pero siempre que estén ante un paciente dermatológico, siempre intenten, cuando tengan que pedir una interconsulta, describirlo de una manera correcta y ordenada. Nunca mezclen topografía ni morfología, que es con lo que más solemos batallar en las descripciones. Ya saben que en la topografía tienen que escribirlo con el acrónimo de letra, localización, extensión, predominio, respeto y asimetría. Y en morfología con el acrónimo de naftalia. Número, agrupación, forma, tamaño, aspecto, superficie, límites o bordes, impresión diagnóstica, aspecto evolutivo. Aunque ya tengan todo eso, ustedes se van a lucir literalmente con el dermatólogo al cual le pidan su interconsulta. Y por favor, siempre para evitar cualquier tipo de atrofia, eviten los corticosteroides, en especial de alta potencia. Si van a dar cualquier corticosteroide, limítenlo a menos de 15 días. También cuando ustedes estén viendo cualquier tipo de lesión o incluso algunas quemaduras, ustedes pueden ya más o menos inferir a qué altura está la lesión y poder saber si la lesión es de naturaleza inflamatoria, infecciosa u otras especiales. Entonces, siempre hagan una correcta historia clínica como yo sé que están acostumbrados, y recuerden que la dermatología es una especialidad exageradamente grande.
más de la mitad de las enfermedades descritas son de la piel, así es de que no me menosprecien a la dermatología, es más interesante de lo que algunas personas llegan a creer. Y hasta aquí llega mi intervención. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Gracias. No, de nada, de nada. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, aquí voy a estar literalmente para ustedes. No sé exactamente si voy a poder acompañarlos en todas las clases, pero en todas las que me inviten voy a procurar estar, por si tienen alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Bueno, pues si no hay otro comentario. Bueno. Adelante. Bueno, buenas tardes, habla Jacobo. Buenas tardes, doctor. Pues primero pues vamos a ver este módulo de derma, vamos a tratar de aprender todos de esto, vamos a ver de qué se trata y la clase de Guzmán pues se me hizo completa, se me hizo muy dinámica, didáctica, concreta, pero pues también hay que analizar cómo vamos a hacer la historia, cómo vamos a ver un paciente dermatológico. Y como nos comentaba el doctor, pues sí, hay que ver todo esto. Lo cual es tratar de ver las lesiones. Localizando las lesiones primarias, de ahí ya podemos hablar de las patologías, porque es muy difícil tratar de aprender de todas las patologías. Mejor hay que tratar de aprenderse las lesiones y de ahí desbordar hacia las diferentes patologías. Desde visualizarlas, desde palparlas, desde agruparlas, todo eso nos va a ayudar, porque la piel nos va a dar la entrada a ver las enfermedades. De hecho, las enfermedades sistémicas, la mayoría, si no es que todas, nos dan manifestaciones en la piel, y no nada más ver la piel, sino los anexos. Un ejemplo es la artritis. La artritis psoriásica nos puede dar más de 7 manifestaciones en la uña. Entonces, si no nos fijamos en la uña, pues ya se nos puede pasar por eso, y después pues ya ver todas las demás. La localización también es importante, si es en un segmento, si es en 2 segmentos, en qué parte del cuerpo es, si en las flexoras, en las extensoras, en los pliegues, si es simétrica o si es asimétrica. Eso nos va a dar mucha información del paciente y la piel es la que nos va a estar hablando. Y en la descripción también hay que describir, como ya nos mencionaron, bien de la piel. Siempre podemos no saber qué tiene, pero si una lesión se ve bonita, pues puede ser benigna. Si ya la vemos medio feíta o rara, eso nos puede hablar de algo más complejo. Eso era lo que nos enseñaba nuestro maestro de dermatología. Si ven una lesión bonita, bien limitada, buenos bordes, delimitada, pues es menos probable que sea algo malo a que sea algo bueno. En cambio, si ven una lesión irregular, rugosa, perlada, de límites mal delimitada, entonces eso ya nos puede estar hablando de algo de algo más complicado o algo más complejo. Igual hay que describir las lesiones. No es lo mismo que haya una, que haya 2, que haya 3, que haya varias, que estén en varios lugares, que esté diseminada o que ya esté generalizada las lesiones, para poder dar un abordaje completo. Igual, después de ver la piel y de explorarla, hay que preguntar todos los antecedentes, porque, pues como ya lo dijeron, la piel nos puede hablar de enfermedades autoinmunes, infecciosas, neoplásicas, metabólicas, endocrinas. Entonces, la piel es el libro abierto, pues, para poder ver todo esto. Y poco a poco, pues, vamos a ir describiendo las lesiones, pues, para familiarizarnos con esto y poder llevar a cabo nuestra práctica clínica. Y pues ese sería mi comentario. Gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, yo. En el caso específico de las uñas y de los anexos, como también el cabello, son tan importantes que hasta son aparte.
la descripción de la uña es totalmente diferente a la de la piel. Desde los pits, las manchas en aceite que también se pueden ver en psoriasis, el pitting, las líneas de Bow, las líneas de Tuey, las líneas de Muerque, todas son diferentes y absolutamente todas nos marcan una patología, ya sea de alguno u otro órgano. Por ejemplo, en el caso de la psoriasis, podemos no tener muchas manifestaciones en la piel, pero si tenemos pitting y si tenemos las manchas en aceite o dactilitis, ya podemos asegurar de que el paciente va a tener casi una artritis psoriásica marca diablo, y eso nos hace pensar en que ya le deberíamos de dar ustekinumab o adalimumab. Ya son medicamentos biológicos de primera intención. ¿Para qué? Para que el paciente no se le limite el movimiento. A final de cuentas, la piel es el órgano más grande y me gustaría que no me lo menospreciaran. Donde yo hice el internado, algunos residentes decían que la dermatología ni medicina es. Y lo que yo creo es de que no tenían ningún conocimiento de lo que es la dermatología. No solamente la dermatología es estética, que se presta mucho para eso. La dermatología es la especialidad más grande y que tiene más descripciones. El que debería saber más debería ser el dermatólogo, pero es imposible. No conozco a ningún dermatólogo que conozca las 3000 enfermedades siquiera de nombre. Pero con una muy buena descripción, muchos doctores dicen, ok, ya nomás de describirlo de una manera correcta, puedo saber a qué patología me enfrento. Si ven los cánceres más graves, como lo describió el doctor, sinceramente sí, evolucionan de una manera explosiva. El cáncer más común, que es el cáncer vasocelular, ese es altamente destructivo, pero de una evolución muy lenta. En pocas palabras, si ustedes llegan a ver alguna úlcera que no cura por más de 15 días, aún con buen tratamiento, derívenlo. Tal vez el dermatólogo no les vaya a resolver el problema, pero hacerles un buen diagnóstico y referirlo con quien sí, eso sí lo podemos hacer. Entonces, yo creo que poco a poco. Sinceramente, dermatología es muy importante, es muy grande, y pues ojalá que esto del COVID se solucione rápido para que ustedes también puedan rotar por dermatología, no solamente para que aprendan a distinguir las 30 enfermedades más comunes de la piel, sino también para que sepan qué necesitamos o cuándo necesitamos de un reumatólogo, de un oncólogo, de un hematólogo, o apoyarnos ustedes en expertos en medicina interna. Sinceramente yo los admiro y poco a poco vamos a ser mejores. Listo. Bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, si no hay otro comentario, pues vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. Gracias a todos por su participación y nos vemos pronto.